que está en negro. Hay un momento de silencio hasta que entran. Hola. Buenas tardes. Hola. Ay, estamos esperando que entre una, se está conectando. ¿Qué tal, José María? Muy bien, encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal todos? Bueno, Yo ahí a Óscar por ahí. Hola, Óscar. sí. Estoy un Óscar poco se le afónico y ve- dormido, pero no te preocupes. Se notaba la voz, se El notaba aire la voz. acondicionado. Sí, bueno, aparte de que estoy bajando tonos porque hemos estado grabando en la tele, mi marido curró anoche, hemos hecho todos los programas, se ha ido a dormir, vamos luego al cine, entonces estoy bajando el tono habitual, que si no yo me disparo y no paro. Pero me viene muy bien porque me la he jodido del todo esta mañana ya grabando. Bueno, creo que falta alguna, pero según vayan entrando las iré añadiendo, ¿vale? Os voy a explicar a los dos más o menos cómo va a ser esto, aunque no sé si habéis visto algún vídeo de YouTube, pero bueno, en un principio esto ya se está grabando, que lo sepáis. O sea, que lo que digáis ya se queda aquí para los restos. Procuraremos hacer el menor spoiler posible, pero bueno, yo pienso que los pequeños spoilers no son malos, ¿vale? No contaremos nada del final, ni nada que sea realmente importante dentro de la novela. Y bueno, en un principio, si quieres, Aranzu, haces una pequeña introducción y luego yo haré otra pequeña introducción y daré paso a uno a todos estos locos que hay por ahí. ¿Vale? Bueno, pues yo muy breve, porque aquí estoy de invitada. Vale, pero puedes también. intervenir cuando quieras. Vale, Si yo muy tenía bien. ganas que estuvieras para que Sí, nos sí, me conociera más apetece o un menos. montón. Sí. Bueno, yo soy la editora de José María Nacarino, del Último Gudari, soy editora en Ediciones B, en Penguin Random House. La novela de José la publicamos en febrero. Como si habéis cotilleado por internet, veréis que ha tenido buenísimas críticas, excelentes. Es su primera novela y realmente, como sabéis, desde que recibimos una novela hasta que se publica pasa bastante tiempo. Esta novela la recibimos en 2021. Y desde el principio lo que me fascinó, me cautivó es que siendo una primera novela tenía un ritmo narrativo, una estructura, unos personajes de una calidad literaria muy elevada y muy sorprendente para tratándose de un primer libro. Luego había un conocimiento de la realidad del País Vasco y de los años duros del terrorismo muy profundo, y también de la realidad social de lo que es Euskadi, ¿no? Y esta es la parte más profesional. Y ahora os voy a contar un poco la parte más emocional. Yo he vivido siempre en Barcelona, pero mi madre es de San Sebastián y yo veraneaba en San Sebastián toda mi vida. Y soy bastante mayor que José María y entonces viví unos años bastante tremendos, sobre todo bueno, los años 80, que son los años de mi infancia y adolescencia, en los que se producía una auténtica esquizofrenia, porque tú vivías en Barcelona normalmente, llegaba el verano y te ibas a un sitio donde había bombas, tanquetas de la policía, manifestaciones, persecuciones en la calle, pero lo vivíamos con una normalidad aplastante. Entonces, realmente, cuando conocí a José María, porque la novela, como ya sabréis, no sale nada de esto, cuando conocí a José María, yo le pregunté, ¿tú eres gaditano? Ya. O sea, ¿cómo puedes conocer también el País Vasco y de dónde sale Esa pregunta, Aranzu, yo creo que no nos la la hemos hecho todos. No, pero pero que yo creo que nos las hemos hecho todos al empezar Entonces, a bueno, él leer. me dio una explicación que os dará él, pero realmente sí que me produjo bueno, vi ahí como una hermandad emocional muy fuerte, sobre todo de personas que tampoco conoces tanto, porque que aunque ahora sí San Sebastián es, ¿no?, destino turístico, desde luego en esos años no lo era como ahora, ¿no? Y luego, por otro lado, sí que yo desde que leí Patria hace ya varios años, sí que siempre había estado esperando pues una nueva novela
que hablara un poco de lo mismo, pero desde otro prisma. Y en el caso de José María, además, es que está contado desde el thriller, que me pareció pues valiente, arriesgado y no sé, bueno, a mí me entusiasmó la novela. Él ya lo sabe, ya lo sabéis todos, lo sabe Óscar, lo sabes tú, Pepa. Creo que es una novela súper sólida y que a mí personalmente me tocó mucho la fibra sensible. Y nada, aquí os dejo ya con el autor y con Pepa, que es la gran anfitriona. Nada, yo antes de empezar he dicho, voy a empezar a grabar, pero no lo hago hasta que no entre la estrella. Y sí que Para quería mí, decir que te doy sí, las gracias, Pepa, porque sé que son las fechas en las que todos estamos ya un poquito agotados nada, de todo el hemos curso. tardado mucho, nada, he No, tardado demasiado. y yo desde que te conocí, ya sabes, en Úbeda, aquel fin de Sí, semana es tan verdad. extraordinario con Ben Kay, Vuelve, porfa, vuelve. ya si me dejan ahora que ha pasado el COVID, siempre estaba deseando participar Sí, en uno de tus sí, la clubs, verdad así es que que estoy sí. Bueno, encantada. tuvimos con Brena, tú no estuviste, pero la verdad Sí, es estuve al que final, me acuerdo que estaba con el sí, móvil porque estaba con el niño pequeño. Es verdad, sí, sí, sí. tienes, Hiciste un poco un numerito. Sí, tienes autorazos. gracias. Yo creo que, como se suele decir, donde pones el ojo pones la bala, ¿no? En este caso, bueno, para empezar, yo creo que no hay novela que me haya despertado más emociones y recuerdos que esta, hace mucho tiempo. Recuerdo porque, a ver, yo tengo una edad como, nada, más o menos como, no, yo creo que Aranzú es un poco más joven que yo, pero bueno, yo viví también muy de cerca todo lo que es los atentados, en mi familia alguien, aunque no pasó nada, también lo sufrió muy de cerca. Y bueno, yo primero darte las gracias, porque esto es una cosa que no se tiene que olvidar. Si ha sido a través de la novela, chapó. Yo no sé si has visto, y yo te lo quería decir, un comentario que me ha puesto, y te lo voy a leer, que me llama la atención. Un comentario que me han puesto en Instagram cuando puse la portada de tu libro, que te lo voy a leer. Dice, un contexto aún demasiado controvertido para aventurarse en hacer una narración. Es un acto de valentía por parte del autor, sin duda. Es un acto de valentía por tu parte. Y ahora voy a la parte más emocional o más, más eso del libro. ¿Por qué el último Gudari? Pero un día decidiste, o ya lo tenías en mente. ¿Ha sido como para que no lo olvidáramos, como algún tipo de homenaje? ¿Por qué? Cuéntanos un poco lo que quieras. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tenerme aquí. Un saludo a Aránzazu, es que no lo había visto antes en la ristra de vídeos. Y bueno, Oye, nos ves a todos, José María, nos ves a todos los que estamos. sí. Os veo Vale, ahora, lo he desplegado, sí. vale. Y bueno, el por qué es un poco, pues es la típica pregunta que me hacen, como un gaditano, un granadino escribe una novela sobre todo lo que se ha venido en Sí, pero denominar bueno, lo conflicto. explicas un poco también en la biografía. Sí. Pues básicamente tenía vínculos con el País Vasco porque tanto parte de mi madre como de mi padre tengo familia allí, mi tía José en Zarauz y mi tío Alfredo en Bilbao, y siempre pues supieron inculcarme un amor por esa tierra, pasaba los veranos de la infancia y la adolescencia allí, y como bien ha explicado Aránzazu ahora mismo, era un poco cuando ibas allí de vacaciones, pues era una situación, me ha gustado eso de esquizofrénica, porque es que realmente era así. Por un lado era un sitio idílico, una sociedad idílica, una cultura riquísima, luego la forma de ser de su gente, un poco el tópico, ¿no? Pero yo creo que también quería que en la novela se destilara un poco el amor que yo siento sobre esa tierra, y también pues porque me dolía, te impele un poco a escribir algo así sobre el tema. Si no te toca, creo que no lo haces. Y por otro lado, dentro de ese sitio, de esa sociedad utópica, pues había como una distopía, que era pues la cultura de la violencia, la cultura del silencio, de allí no hablar nada. Y bueno, sobre todo, yo creo que el origen de la novela está un poco en el
verano del 97, yo tenía 19 años y estaba allí el día que mataron a Miguel Ángel Blanco. Y apareció el cadáver a 20 kilómetros donde yo estaba con mi primo y con su cuadrilla. Y bueno, pues me acuerdo que estábamos en la playa y estábamos de fiesta y bebiendo por la noche y acababa de ocurrir eso. Y era pues surrealista, era un poco surrealista todo. Y entonces pues creo que un poco está ahí el germen y querer contar. Y bueno, luego la vida me ha ido llevando por derroteros que he tenido la suerte de tener acceso a gente que trabajaba para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por un lado, también a gente de la izquierda del Chale, y poco a poco me iba dando cuenta que tenía como mucha información de lo que llaman de insider, ¿no? De dentro de las cosas y cómo funcionaban las cosas. Y bueno, siempre me han gustado mucho los thrillers, sobre todo los thrillers de los años 70, pues John le Carré, Freddy Forsyth, el Chacal, estoy viendo ahora aquí lo que tengo en la biblioteca, y pues si bien era un tema como triste, trágico y a veces un poco gris, creo que si se le daba forma de thriller podía ser interesante y más ameno un poco para que la gente lo leyera. Quería que llegara a mucha gente, sobre todo a la gente joven. Y bueno, eso fue un poco... Cortadme cuando queráis, porque si no me enrollo. Eso fue un poco la idea tú sigue, si no, estamos en casa, no tenemos prisa. Vale. Bueno, no, la verdad es que sí, yo creo que para la gente joven que no lo ha vivido, digo, pues y que no haya leído Patria o no haya querido leerlo, es una manera de decir, bueno, que esto ha pasado de verdad, que esto ha pasado, o sea que, bueno, gracias, José María. Pero voy a dar paso a esta gente que si no ya me están mirando a ver a quién ahora. Pues Óscar, porque sé que ya te conoce y sé que te va a decir algo, no sé, lo que quiera. ¿Lo sabes o no sabes? A ver, No. No, bueno, un placer reencontrarte, José María, y también Aránzazu, que es a través del Zoom. Ya lo celebraremos Por cierto, como me merece. encantó la entrevista, que no lo he dicho. Me La encantó entrevista la hace el entrevistado. Te quiero dar las gracias, Óscar, que a ti también nos conocimos en aquel momento, que por la magnífica entrevista y por hacerme caso cuando me pongo pesada por algo. Pero tú fuiste, Óscar, el año que fue Aránzazu a Úbeda. Claro. Ahí estábamos todos, Y fue cuando descubrimos de verdad el nombre de Pilar. Porque hablábamos, parecía que de dos personas distintas, que eran la misma. Bueno, es el vídeo, es una cosa que queda así que luego no lo entiende nadie más que nosotros. Es que vamos al tema que entienda todo el mundo. No, la verdad es que eso, no sé si no lo dije en la tele, pero mira, lo digo ahora que está grabando Pepe, también lo puede ver mucha gente. Es raro en recibir el recado de un editor o editora que te dice simplemente, por favor, tengo una novela que tienes que leer. No te da ninguna otra indicación ni explicación, o sea, no te marca el camino, pero te dice, por favor, tienes que leerla. Y creo que en la quinta página dije, claro, efectivamente tenía que leerla, y tenía que leerla mucha gente, como dice Pepe, y esperemos que la siga leyendo cada vez más gente, porque es verdad que de esto hay que hablar, de eso hay que contarlo. Y yo, abundando un poco en lo que decía Pepe, que comentaron en Instagram, sin embargo, creo que es valiente hacerlo en este momento, que mira, por desgracia más la actualidad, como sigue contextualizando tu novela. Pero creo que es valiente y necesario hacerlo en caliente. A veces eso de que pase el tiempo es muy malo, porque entre medias está el silencio, como decías, y aparece el olvido muy rápidamente. Entonces creo que la cosa es que hay que contarlas. A mí hay una frase que me gusta mucho de una canción de Rocío Jurado, que es lo de retomar desde la herida. O sea, lo que realmente cuando algo quieres arreglarlo, solucionarlo, hay que retomar desde esa herida. O sea, si esa herida no está ahí, no la dejas que sangre, pero luego no la restañas, mala cosa. Entonces tú lo haces fenomenal, porque además lo haces eso a ritmo, a tono y estilo de thriller. O sea que es como un triple salto mortal sin red, pero que caes de pie porque se ve lo que dice Aránzazu, que eres un autor desde esa primera novela. O sea que mira qué suerte hemos tenido los lectores, que gracias a una editora como ella te hemos conocido. Yo la verdad es que como ya tiene muchas puntas además en la que siempre nos dice, cuando hay una buena novela nos lo dice. Cuando tiene nos lo dice. Claro, eso sí, pero eso cuando te dice simplemente, por favor, léela, pues vamos a hacer el favor de leerla, que nos encanta además que nos pidan esos favores, y leemos la novela y es El último Gudari, nada menos. Entonces me decía, no quería yo preguntar muchas cosas para no quitarles
a las compañeras, puesto que yo tuve el privilegio de tenerte casi media hora allí en televisión y de haber hablado mucho además por WhatsApp y por teléfono y demás. Pero sí me gustaría, José María, volver un poco al asunto que tratamos. También en medio del olvido, en medio de los intereses políticos de cada uno, de cómo se cuenta o no se cuenta la historia, aquello del relato que tantas veces nos han dicho y se sigue diciendo desde la clase o falta de clase, añadiría yo, política, hay algo fundamental que es también cuando te apropias de una terminología y cuando parece que víctima solo es una. Todas las demás no son víctimas o a veces ese eufemismo terrible de daños colaterales. Tu novela en eso es fantástica y muy ecuánime, porque habla de un montón de víctimas, a un lado y a otro. Obviamente sabemos quiénes son los criminales, quiénes son los asesinos. Esos no tienen ninguna disculpa ni justificación y aparecen tal cual en tu novela. Pero alrededor de ellos hay muchísimas víctimas en las que tal vez no pensamos, que son esas familias que ni han querido, ni han decidido, ni han seguido el camino criminal. Y ahí están, y en tu novela están magníficamente reflejadas con momentos que encogen el alma. Sí, sí, totalmente. Bueno, Óscar, también quería darte las gracias porque fue mi primera entrevista y la verdad que estuvo muy bien por parte del entrevistador. La verdad que estuve muy a gusto. Pues, y quería recordar también que, porque no lo he visto reflejado en otros sitios, pero es una novela que nos gustó mucho a los dos y tú la mencionaste sin que yo te dijera nada, la de Y Dios en la última playa, que recomiendo su lectura. Es una novela que pues yo creo que del 80, ¿no? Del 81. 80-81 finalista, esa ganadora del planeta. Sí, sí. Y pues fíjate, en pleno los años de plomo, esa Parecía novela lanzado. es muy valiente. Me parece muy buena novela. Sí, o sea, la idea era un poco, es como todos sabemos, pues es un tema muy complejo, delicado, con medias verdades, medias mentiras, causas y consecuencias y por supuesto, bueno, en primer lugar está la valentía y la dignidad de las víctimas de ETA, pero es verdad que después, pues muchos de los victimarios y de los asesinos, los que usan la violencia, pues arrastraron consigo pues a todas sus familias, todos sus entornos, que en muchas ocasiones pues, no compartían las ideas, no habían inculcado esas ideas a sus hijos, a sus seres queridos, y bueno, se vieron un poco pues, arrastrados por toda la violencia. Si la novela tiene una tesis que yo tampoco quería, creo que la novela de sugerir preguntas, las respuestas, pues cada lector tiene sus respuestas, pero yo creo que una de las ideas que yo tenía era un poco eso, como la violencia y el totalitarismo y el fascismo arrastran a toda una sociedad y lo corrompen todo y a todos los estratos y a todos los niveles. Y realmente lo que queda es una tierra yerma, ¿no? Arrasa con todo, tanto un lado como en otro. Y bueno, esa era también un poco una idea que quería reflejar en la novela. Y también, pues, a lo largo de la labor de investigación y documentación que hice, pues te topabas con historias tremebundas a un lado y a otro. Entonces, pues veías realmente, pues eso, como la violencia había arrasado con todo y por todos lados. Y había cosas que sí que te emocionaban, de personajes arrolladores con los que creías que no podrías empatizar y empatizabas. Ya, como te dije en su momento y diré las veces que haga falta. Gracias. Sandra, a ver si le aguanta el wifi que va en el coche, me ha dicho, y está Hola, ¿qué tal? diluviando. No sé si se me oye bien, es que voy de Se viaje te oye, y se me te pilláis. ¿Se oye bien? Ahora sí. ¿Se ha parado? ¿Hola? Ay, No, ahora. no, se Es te que estaba, oye. ahora se me oye, es que ha parado ahora un poco, pero por Albacete estaba diluviando hace un momento. Pues nada, simplemente quería estar aquí porque me apetecía mucho escuchar todo lo que contase sobre la novela José Manuel, José María, perdona. La novela me ha gustado mucho, me ha parecido, la verdad es que desde todos los puntos de vista en los que hablas, te metes de lleno. Y la lluvia. Y la verdad es que está fenomenal. Y nada, quería que nos comentases. Sandra, haz la pregunta, no se te oye nada, haz la pregunta directa y a lo mejor así se te oye. No.
Se ha ido. No, no se ha ido, está aquí. Ahora. Sandra. Ya, justo. Ahora, Hola, ahora, justo, es que está por aquí por Albacete lloviendo bastante. No. Nada, ¿habéis oído algo? Nada. Sí, pero que digo que hagas la pregunta directamente porque así a lo mejor se te oye mejor. Perfecto. Pues nada, María, que muchas gracias por estar aquí y que me encanta y que un poco sobre el tema de la documentación, porque ponerte en la piel de todos los personajes con todos los que hay, la verdad es que habrá tenido que ser difícil. Hola, Sandra, muchas gracias por estar ahí. Pues sí, bueno, fue una labor difícil pero interesante. Hay muy buena literatura sobre ETA, de ensayos, de no ficción, pues desde Edurne Portela, los libros de Florencio Domínguez, también Iván Zaldúa tiene algunos relatos interesantes, y entonces hay muy buena literatura. Luego también me ayudó mucho pues el hecho de eso, de poder contar con amigos que dentro de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, pues que me podían contar un poco lo que la gente más joven, a lo mejor ellos no lo habían vivido, pero son mayores sí, y bueno, pues historias. Y luego también pues un poco eché mano de mis recuerdos, ¿no? De cuando estaba allí los veranos, y un poco lo que veía, lo que sentía. Y bueno, fue difícil, pero al mismo tiempo no tan difícil el hecho ponerse la piel de todos los personajes, porque sí que creo que las personas, si nos abres por dentro, tenemos galaxias, ¿no? Las personas son muy complejas, y sí que tenía claro que lo que no quería hacer era pues villanos que se retuercen el bigote o personajes unidimensionales. Quería pues hacer personajes pues como somos en la vida real, tridimensionales, con digamos, sus valores y sus debilidades. Y bueno, no quería un poco, a mí me gustan mucho las novelas que no aleccionan al lector y que nos dejan pensar, y yo quería hacer un poco lo mismo, de que el lector pues extrayera sus propias conclusiones y no aleccionar ni juzgar. Entonces, bueno, eso fue un poco el intento que hice, y bueno, la verdad que cuando estaba escribiendo la piel de cada uno de los personajes me emocionaba con cada uno de ellos. Yo creo que es una cosa muy bonita en la literatura, que dices, pero ¿cómo puedo estar, qué tonto que estoy aquí emocionándome con esto? Pero era así realmente. Pues con Felisa, ¿no? Y dices, ¿qué puedo tener yo en común con una señora mayor? Pero pues sí, éramos como la misma persona. La verdad que fue un proceso bonito. Lo has conseguido a la perfección, la verdad, y siendo la primera novela todavía sorprende más, la verdad, que hayas llegado y que te impacte tanto leerla. O sea que nada, muchas gracias por la novela. Pues muchas gracias a ti. Solo quería decir, porque no sé si tendré ocasión luego de decirlo, o a lo mejor surge con las conversaciones, con todo el proceso que hubo a la hora de editar el libro. Quiero decir que, bueno, que la novela era, modestia aparte, creo que era una buena novela cuando llegó a manos de Aránzazu, pero he tenido mucha suerte, o sea, yo sé que el tema le ha tocado de forma emocional, he tenido mucha suerte de dar con ella, porque ella la ha elevado mucho, o sea, y supo exactamente dónde había que cortar, dónde había que añadir, en dónde había que extenderse, en dónde no, en dónde había que separarse de Patria lo máximo posible. Y vamos, la novela es lo que es en gran medida gracias a ella, así que no quería dejar la ocasión para remarcarlo, ¿eh? Gracias, José María. No, sí que es la verdad verdad. que hubo una labor sobre todo bueno, mi obsesión, ¿no? Que no fuera, había mucho tema sociológico que, bueno, es que la novela, imaginaros ya, ¿no? Que la tengo aquí, que son 700 y pico páginas. Si no llego a meterme un poco, José María, nos vamos a las 1000, ¿no? Aquí también hay una labor de editor No, pero bueno, sí, fue un trabajo súper chulo, la verdad. Pues nos alegramos, porque gracias a eso hemos podido tener este novelón. Perdón, que el editor siempre corta Aránzazu, ¿no? Eso es verdad. Sí, añadir Sí. no creo que añada. Añadir no importa. No, pero sí que había como mucha cosa, sobre todo eso de ambientación y tal, que a veces se iba un poco demasiado, pero bueno, igual si no hubiera existido Patria, la novela podría haber salido así, pero los editores tenemos esta obsesión de que no parezca inspirado por un bestseller. Bueno. No, yo es que no he visto parecido. No, es que no lo hay, no. Es que no lo hay. A veces los editores tenemos demasiado libro en la cabeza, ya lo sabéis. Bueno, antes de seguir vamos a hacernos lo que es la foto de grupo,
que es tú también, José María. Coge tu libro, sí, sí. Lo tomo de mi madre, pero luego tú lo acoplas. Yo pongo... Con las manos, como cogiéndolo. Otra... Lo que más me gusta es lo callado que se queda. Bueno, seguimos. Amparo. Estoy por aquí. ¿Qué tal? Hola. Pues bueno, encantada de conocerte y de poder hablar. Bueno, para mí, yo leí Patria, para mí fue un librazo. He terminado el Gudari, el último Gudari, y para mí es otro librazo, ¿vale? Felicitarte lo primero porque me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Y fíjate, decía Pepa al principio que mucho lo habíamos retrasado, pero lo hemos leído en un mes en el que, fíjate tú, se cumple el aniversario de la liberación de Ortega Lara, el aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco, que supuso un antes y un después, yo creo que con todo este conflicto. Yo creo que ha sido una fecha muy propicia para leerla y para removernos mucho. A mí me ha gustado muchísimo. La trama es una trama complicada, con varias subtramas que convergen todas muy bien, pero para mí es una novela de personajes, de verdad, siempre lo he dicho, me gustan todos y cada uno, desde la negra, Pipe, Felisa, Lerny, o sea, todos, Salva, incluso Salva es uno de los personajes que me han gustado muchísimo también. ¿Con cuál de ellos te costó más desarrollar la trama? ¿O qué trama es la que más, qué subtrama es la que más te costó desarrollar? Pues, hola Amparo, pues muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Creo que la trama que más me costó fue un poco la de en la cárcel con Lierni y la negra, porque era un poco como que las dos estaban ahí en ese limbo en el que físicamente, salvo que sea una película de acción, no van a poder escapar de allí, ¿no? Y era un poco pues ese viaje interno hacia dónde iba a llevarlas. Y la verdad que pues no tenía claro, pues en la parte de atrás de mi cabeza estaba lo que había, el crimen que había cometido Lierni y bueno, muchas veces pensaba, claro, como si comete un crimen así, ¿qué solución hay? ¿Qué tipo de redención? Si es que existe o qué le puede hacer eso a tu alma. Y bueno, me costó, no sé si llego a encontrar alguna respuesta al final, me costaba, por eso quizá me costó esa subtrama más, pero bueno, luego también al mismo tiempo pues era muy interesante investigar sobre cómo funcionaba el mundo de las cárceles, cómo a los etarras los tenían allí, digamos que ¿Te puedo estaban hacer Sí. Soy funcionaria de prisiones en excedencia y he trabajado en cárceles y he tenido etarras presos. Totalmente, el comportamiento suyo totalmente diferente como nos lo narras aquí. ¿Entiendes? Ellos vivían aislados con una serie de privilegios donde se les concedía todo. Y entonces por eso me ha llamado la trama, o sea, de Lerny y de la negra, me ha llamado un poquito la atención y me gusta bueno, que esa sea la que tú has decidido. Y en tu experiencia, viste que sí, como que se encerraban en sí mismos, que no había... Trabajé hasta el 94. Trabajé 5 años, luego, bueno, cambió mi trabajo, pero estuve en Madrid en el hospital penitenciario. ¿Vale? Soy enfermera o sea, soy funcionaria de prisiones, pero bueno, trabajé allí. Entonces, era distinto, hombre, tampoco era una cárcel, era un hospital penitenciario. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que convivíamos también con grapos, teníamos grapos, pero sí que el comportamiento de ellos era elitista, o sea, no se les podía tocar, aislados completamente del resto y con ciertos privilegios. O sea, eso sí que es verdad que por aquella época con ciertos privilegios. O sea, que por eso esta trama me ha llegado un poquito más. Sí. Eso. Y a mí la negra es que tiene frases para marcar, ¿eh? O sea, me ha encantado el personaje de la negra porque... Y la conversión que hace Lierny, o sea, el cómo llega, el tiempo de prisión, cómo
cómo las heridas que le va dejando y lo que se va dando cuenta y cómo llega a la... Por eso quería preguntarte, en tu experiencia, ¿sí tuviste que hubo ese viaje con algunos de los presos con los que trataste? No, con ninguno. No, con ninguno, con ninguno. Ujú. Con ninguno. Bien, es verdad que, bueno, Lierne es más joven, nosotros teníamos presos más adultos, pero vamos, que en ningún caso se ha dado el caso de una Lierne cuando yo estuve allí, o sea que para Claro. nada. Yo, en Para ese nada. subtrama lo que quería un poco contar, pues estaba por un lado la figura de Carmen, la etarra veterana, que un poco, pues sí, es como una persona que se ha agarrado a esa idea y el reconocimiento de cualquier otra cosa que no sea lo que le ha llevado allí, pues supondría pues un poco destrozar la imagen que ella tiene de sí misma, ¿no? Y de todos sus ideales. Y bueno, y eso quería confrontarlo pues, con la idea de una cierta esperanza de Lierne, una chica más joven que a través del personaje de la negra fuera capaz de... quería jugar un poco porque siempre en la literatura, sabéis, la figura del Salvador Blanco que dicen cuando hay en relatos sobre África o sí, bueno, el relato del White Savior que le llama, que es pues el personaje blanco que consigue salvar a los negros y les muestra cómo es. Pues quería aquí un poco que fuera al contrario, ¿no? Que fuera pues una persona de raza negra que enseñara un poco, digamos, el camino. Luego está en manos de Lierne, pues ver si lo sigue o no. Me preocupaba, pues eso, el caer un poco en el buenismo, ¿no? Decir, oye, ese es buenista una subtrama en la que al final, pues, una etarra consiga redimirse o pensar de una forma u otra. Y no lo sé, la verdad. Pero bueno, es interesante lo que dices, lo que tú viviste. No, yo para nada viví esto, o sea, además eran todo privilegios y prebendas, o sea, que por eso me llamó. ¿Por qué no mandó nunca Lierne esa carta? ¿Por qué la echas a la papelera? Porque llegó a mis manos un estudio, no sé si lo había hecho el gobierno vasco, de etarras arrepentidos realmente y de los 800 presos que ha llegado a haber, pues que realmente etarras arrepentidos ha habido como 30 o 40, entonces el porcentaje que salía era muy bajo. Entonces me dije, pues bueno, realmente hasta el final no supe si iba a conseguir, no quiero hacer spoiler, pero bueno, si ella iba a caer la moneda de un lado o de otro. Y bueno, esa estadística fue la que me hizo un poco decidir, pues, digamos, hay un arrepentimiento interno, pero luego están tan constreñidos fuera, tienen tanta presión fuera, los familiares que están fuera, el entorno, pues todo el tema de los onguietorris, que hasta muy poco ha sido de actualidad, ¿no? Que piensas, ¿cómo puede haber celebraciones para alguien que ha cometido un crimen y vuelve a regresar a su pueblo, ¿no? Pues imaginemos en el caso de La Manada, que cuando salgan de la cárcel y regresen a Sevilla se les haga un homenaje, ¿no? Entonces, ya se me ha ido la idea. Pues bueno, no sabía realmente cómo acabar la subtrama y al final, pues bueno, pues opté por esa situación, que la presión desde fuera, que digamos que es el peor final posible para ese personaje, porque ha perdido, por un lado, ella se mira a sí misma y sabe que ya no puede estar con Carmen y el resto de tarras, pero por otro lado no va a dar el paso, no va a tener la valentía de dar ese paso y hacerlo público. Entonces va a quedar en ese limbo para el resto de su vida, que me parece pues un final bastante trágico. Pues enhorabuena, pero enhorabuena y aplausos porque para ser una primera novela de uno que no es del País Vasco, te felicito porque es un novelón con mayúsculas. Felicidades, José María. Gracias, Amparo. Natalia. Hola, buenas tardes, José. Pues nada, igual que mis compañeras, es todo un novelón. Amparo lo ha definido muy, muy bien. Muchos personajes, muchos donde fijarse, que no sabes muy bien con cuál quedarte, de eso de me gusta este, me gusta el otro. Lo haces tan novela de intriga y de sabes lo que va a pasar, porque, sabes, los que tenemos una edad efectivamente marcó mucho nuestra vida. Y a mí la que me ha gustado mucho también es Jone. No sé si se dice Jone. Me gusta mucho ese personaje, la fuerza que le das. Y me gusta una frase cuando la dicen, Jone, no bajes la guardia,
no bajes la guardia porque en la organización los halcones siempre se han comido a las palomas. Creo que ahí esa frase está muy bien puesta y me gustaría que nos contaras cómo has desarrollado el personaje de Jone. Pues el personaje de la abogada Berchale, bueno, está basado en una serie de abogados, no voy a decir nombres, pero una serie de abogados que conocemos todas las noticias, que han salido, que están en el entorno de la banda, que defendían a los etarras y, bueno, por supuesto, pues hacían esa labor totalmente lícita, que lo que tiene que hacer un abogado, defender siempre a su cliente e intentar pues, que le caigan los menos años de prisión, que eso es totalmente lícito, pero luego, por otro lado, pues había un entramado de abogados que lo que hacían realmente era actuar de rueda de engranaje, siguiendo los dictados de los jefes etarras que estaban en Francia, para que no se les desbandaran y los presos pues, siguieran un poco la disciplina de la organización dentro de la prisión. Y bueno, me gustaba mucho me gustó mucho crear ese personaje porque bueno, yo he tenido mucha suerte en mi vida, siempre he estado rodeado de mujeres muy fuertes, mi hermana, mi madre, mi novia y bueno, mis amigas. Y entonces me fascinaba crear un personaje como Yone, que está rodeada de hombres mediocres, realmente, y está ahí, se ve metida en ese tinglado hasta que cobra un poco conciencia y dice, pues yo no puedo aceptar esto más. Luego no haremos spoilers de lo que pasa, pero bueno, por lo menos pone pie en pared e intenta cambiar, revertir un poco la situación. Y bueno, sí, el modelo de ella era pues eso, todas las mujeres fuertes que conozco, que tengo a mi alrededor, que pues eso, son mujeres que con una frase te tumban. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Es toda una novela que te atrapa desde el minuto uno. La verdad es que no puedes dejar de leer porque además viene muy bien definido al final de todo y con los capítulos muy cortitos y muy amenos, y además buscas enseguida como un juego a ver dónde sale el título del capítulo dentro del relato donde metes esa frase. Y nada, mucha suerte, que para ser la primera novela, madre mía, chapo. Felicidades, José. Muchas gracias. Estefanía. Hola, José María, buenas tardes. A mí me ha gustado mucho, mucho, mucho. No sé si es que estoy ahora un poco más sensible de lo normal, pero en el capítulo 93 me has hecho llorar a moco tendido. No vamos a decir más. Me parecen unos personajes súper fuertes, tanto los de un bando como otro. La documentación que has trabajado, que aunque lo has tenido que novelar, porque no es un ensayo, es fantástica. Como te han dicho el resto, o sea, es para coger la novela y no parar hasta que la terminas. ¿Qué nos quieres hacer con esta novela? ¿Que hagamos una reflexión o que no nos olvidemos de lo que pasó o qué pretendes conseguir con esta fantástica novela? Pues, hola Estefanía, bueno, era un poco un intento de, sí que es verdad que está toda un poco la polémica, como ha comentado Óscar antes, se ha hablado mucho pues si los relatos y la multiplicidad de los relatos, yo sí creo que debe haber muchos relatos, ocurrió muchas cosas y debe contar todo. Y bueno, esto era un poco, la novela lo que pretende es atacar un tema tan complejo como este de distintos puntos de vista y de ahí el que haya tanta, que sea coral, que haya tal multitud de personajes y tal multitud de subtramas que yo creo que se van amontonando una encima de otra, se van entrecruzando y creo que el mosaico que crean es un poco pues un poco el resumen, ¿no?, de lo que fue un poco aquella época. La idea detrás de ese mosaico es un poco sí, ¿por qué no?, el hablar de un tema que es muy traumático, pero yo sí que creo, aun a riesgo de poner un poco esotérico, que los traumas que no se hablan y que se pasan de generación a generación, pues están un poco ahí como fantasmas rondándonos que, bueno, antes o después luego acaban saliendo
por uno u otro lado, ¿no? Que no sepamos. Y esto, pues, fijaros, ha sido el conflicto vasco, pues ha sido 50 años, ¿no? Que es mucho tiempo, ha abarcado pues 2, 3 generaciones y pues yo creo que es un tema que sí que hay que hablarlo, porque si no los traumas quedan como fantasmas y creo que, bueno, que ya es el momento, desde luego, ya lo fue con Patria y yo creo que sigue. Y creo, es más, creo que hay un hambre ahí fuera sobre este tema, porque si os fijáis la proliferación de documentales, de series, de libros, de ensayos, entonces, bueno, es Porque puede ser que se ha quitado un poco el miedo a hablar porque sabemos que no va a haber represalia. Claro, totalmente, totalmente. Alguien me preguntó, o dice, pues no, que valentía, yo no me considero para nada valiente, o sea, creo que ahora es muy fácil hablar del tema. Valientes eran los que escribieron sobre ello, pues en un momento en el que pues eso, pues te podían pegar un tiro en la nuca o una bomba, ¿no? En el coche. Eso sí que eran valientes. Y creo que sí, que por hablar, el hecho de no hablar de las cosas no van a hacer que las cosas se vayan. Entonces yo creo que sí, que hay que hablar de las cosas y realmente la única forma de intentar llegar a por lo menos un mínimo, ¿no? De ponernos de acuerdo en un mínimo de lo que pasó. Y luego, pues, los 1000 matices que puede haber, claro. Bueno, la verdad que el libro me ha encantado, pero te vuelvo a repetir otra vez, a lo mejor es por mi estado anímico, una de las conversaciones que tiene Jone con su hijo al final, con Pipe, ahí es que has aclarado todo el libro. A mí me ha gustado mucho. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, Estefanía. Gemma. Encantada, José María. Yo creo que sí, que de las cosas hay que hablarlo. De lo que no se habla se enquista y a la larga sale en forma de odio y muchísimo peor. Así que estoy de acuerdo contigo. No das puntadas sin hilo. Ya te lo dije en Instagram, me ha encantado tu novela, muchísimo. No voy a hablar de los personajes, que siempre hablo de los personajes y te voy a decir que están... Vamos, es que no hay ninguno que puedas decir este está mal, das detalles y matices en todos, que lo haces una novela redonda. Pero yo quiero hablarte de los diálogos. Mira, una de las cosas que más me gustan son los diálogos, las conversaciones entre los personajes, pero muchas veces coges novelas donde los diálogos son puras banalidades cotidianas que al lector le pierdes y le aburres mortalmente. Pero es que tus diálogos no son así. Tus diálogos enseñan, son puntos de reflexión para debates internos y con amigos. Es una apertura de mente constante. Pones un punto de visión muy amplia tanto en las víctimas como en los etarras, porque ellos mismos se explican por qué hacen lo que hacen y además están súper convencidos. Sinceramente, me ha encantado. O sea, es que me ha gustado tanto, 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 que no sabría ya cuántas veces decírtelo más. Es que no tengo ninguna pregunta, solamente decirte que muchísimas felicidades, que he disfrutado muchísimo la novela. Yo soy de personaje, lo sabe Pepa, yo soy de relaciones personales y tu novela es redonda. O sea, es que es redonda. Me ha encantado. Y es que no tendría nada que perdonarte, solamente agradecerte. Gemma, pregúntale cuánto ha tardado en escribirla, por preguntarle algo, anda. Venga, pues ¿cuánto has tardado? Aunque si haces otra, espero que tardes menos, de verdad, en publicarla. ¿Cuánto Pues, tardaste? En primer lugar, Gemma, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias. Yo también creo, bueno, lo que has dicho muy interesante, los personajes. Yo antes, bueno, yo leo todo tipo de literatura, me gusta todo, devoro todo, lo que la gente considera que es muy comercial, pues a mí me gusta, lo que a lo mejor es más alternativo, pues también me gusta todo. Pero, y siempre antes, pues creía que un poco pues eran las tramas interesantes, los giros, digamos, pues lo que les trama, pero cada vez estoy más convencido de que no, lo que queda con nosotros son los personajes de la novela y que si encuentras un personaje interesante, da igual en la trama en la que le pongas, es como que quieres pasar tiempo con esa persona, ¿no? Da igual que estés contando una persecución o una traición o una historia de suspense o que estés simplemente sentado en el sofá charlando con una persona. Si encuentras un personaje carismático que pues un poco, sí, bueno, que te resulta interesante, pues es con lo que te queda de la novela. Así que es muy interesante el apunte que has dicho sobre los personajes. Y bueno, respecto a la pregunta que te han chivado, pues tardé, bueno, estuve tomando notas durante mucho tiempo. Ya tenía yo varios ficheros en los que tomaba notas, pues un poco
el argot, sobre todo el argot de los personajes, pues si os fijáis, los policías hablan con un argot determinado, los chicos adolescentes en la calle Borroca hablan con otro, pues los abogados hablan con otro, entonces todo eso ya tenía muchas notas tomadas y a la hora de escribir el libro aproveché bueno, de hecho llegué a hacer un guión antes porque yo soy ingeniero, nunca me considero escritor, pero bueno, tenía como hobby siempre la escritura y tengo amigos que están en el cine y pues he hecho algunos guiones de cortometrajes y bueno, siempre tenía la idea me pareció un tema interesante y quería escribir el guión de una película sobre ETA. Entonces ya tenía la estructura del guión y más todas esas notas que os he comentado sobre el argot de los personajes. Y bueno, pues tomé todo ello en el confinamiento porque, bueno, yo trabajo como ingeniero en África, entonces en el confinamiento pues pararon todos los viajes y nos tuvimos que volver a España. Entonces pues tuve varios meses que tenía menos trabajo y pude ponerme con la novela. Pero bueno, fue todo un año, incluso después del confinamiento, escribiendo y luego tras conocer a Aránzazu, todo un año de reescritura prácticamente. Si no fueron 2 años, pues año y 8 meses. Sí, pero un año solamente para escribir todo esto, jolín, bárbaro, ¿eh? Te lo digo porque es que hasta hay un diálogo en la página 202 que cuentas en 4 frases una historia, que es el niño que da la patada a la mochila y muere, y cuentas la historia completa en 4 frases, cómo su madre muere, cómo su hermano se hace drogadicto, o sea, 4 frases. Ahora entiendo, claro, es que escribes guiones. Es que claro, es que tienes unos diálogos bárbaros. Pero bueno, doy paso a mis compañeros porque seguiría diciéndote que felicidades al trabajo de ambos, porque de verdad una novela redonda. Me ha encantado, me ha encantado. No tengo Venga, más que decir. Gemma, sigue, que Gracias, te soplamos más preguntas, sigue. Solo un apunte, pese al tema tan duro, diálogos con un humor. Sí. Es que no hace sangre, pero te deja ahí la historia como en este trocito que habla del niño, de su madre muerta por el cáncer, pero me da pena. Y dices tú, ostras, lo que me acaba de echar encima, así como que no quiere la cosa. Sí, bárbaro, sigue por ahí. Que a mí ya me tienes, ya tienes mi hueco en la librería mía para toda la vida, vamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Nuestra escritora, aunque es de romántica, María José Vela. Tenemos de todo en el grupo, hasta periodistas, escritores. Tenemos de todo. Pues un grupo top. Un grupo total. No digo más porque no les gusta que diga lo que hacen. Sí, luego... José María, yo, pues como escritora, como dice Pepa, yo estoy alucinando con que sea una primera novela. Te lo digo de verdad, por mucho que haya habido proceso de edición por parte de Aránzazu, que antes ha dicho que ha recortado cosas sobre las ambientaciones y tal, que a mí es una cosa que me ha encantado, me parece una pasada para una primera novela, pero una auténtica pasada. Te han hablado de los personajes, te han hablado de los diálogos, yo te voy a hablar de la forma que tienes de crear tensión en las escenas. O sea, desde el primer capítulo me dejó flipada ese perro ladrando, que de repente se calla. O sea, no hay cosa, bueno, es que, mira, todavía me da un poco de repelús, las sombras debajo de la puerta, todo, o sea, todo. Es que creo que eres un descubrimiento como autor muy grande. Y antes has dicho también, o me ha parecido entenderte, porque a veces se me va un poco la conexión, como que no te sentías, que te habían dicho que qué valiente por escribir de esto y no te sentías valiente, porque los valientes fueron los que lo escribieron en época en la que te podían pegar un tiro en la nuca, lo que sea. Yo creo que le has echado un par por las cosas que te has podido encontrar al documentarte. O sea, el tema de también siempre me ha dolido tanto que yo creo que jamás podría meterme ahí, ¿sabes? Y además es que haces unos viajes internos de los personajes, pues, sobre todo lo de la cárcel, tremendo. Entonces, yo sí creo que eres una persona valiente por meterte en camisas de 11 varas. Y la pregunta que yo te quiero hacer, ¿las cenizas de ETA tú crees que podrían reavivarse en algún momento? Uy. Ay. Qué buena pregunta, María José. Bueno, que no, ya está. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Y bueno, o sea, Aránzazu es que es muy modesta, pero Aránzazu
ha tenido mucha importancia en esta novela. Es que no es verdad, que es que llegó una novela que yo, es que siempre se lo cuento. Nosotros sabéis, voy a contarles, vosotros sabéis que tenemos muchas veces lectores externos porque con el volumen de lo que llega, y yo tengo como 2 o 3 lectores de súper confianza, y a José María ya se lo he contado, y se lo mandé o sea, aquello, abrí, de ahí la primera escena, que es brutal, que además es que puede ser de una peli de acción de Hollywood, pero buena. O sea, y se lo mandé a una lectora de confianza, Monse, y es que al cabo de 2 horas me llamó y me dijo, esto que me has mandado va en serio, pero me lo dijo va en serio como, entendedme, como leemos que lo tenéis que hacer. No, me dijo, esto que me has mandado, esto va en serio. Le dije, sí, creo que va en serio. O sea, como de verdad, de novelón. Y es que es lo que me encontré, que luego trabajamos, pues estupendo. Pero bueno, sigue José María, ya no me callo. Bueno, para no dijo de Catherine Hepburn, no lo leas, cómpralo. Pues eso. Eso es. Bueno, para que no se enfade Aránzazu, lo dejamos que formamos un buen equipo, ya está. Y la pregunta muy buena de María José. Es una pregunta muy interesante para la que, bueno, yo soy optimista por definición, entonces te voy a responder claramente. Yo creo que no, que ya no va a haber nada más. Sin embargo, el año pasado leí un libro que se llama No digas nada, de Patrick Radden Keefe, lo estoy viendo aquí en mi biblioteca. Es un libro brutal que va sobre el conflicto de Irlanda del Norte. Y en ese libro lo acabó justo cuando ocurrió el Brexit y bueno, no sabéis si ahora hace poco pues estaba viendo cierto revuelo con noticias sobre si va a haber un nuevo referéndum para Escocia, un nuevo referéndum para Irlanda del Norte. Y entonces la tesis del libro de este escritor es que para los que no estáis familiarizados con el conflicto de Irlanda del Norte, bueno, yo tengo algún amigo allí y bueno, eso fue, si lo de ETA fue brutal, allí fue más brutal aún porque ahí sí que fueron torturas, asesinatos por todos lados, civiles, niños, o sea... y lo que dice este libro es que pues parecía que con los acuerdos de Viernes Santo todo estaba cerrado y de repente ocurre el Brexit y dicen, bueno, si Inglaterra, ¿por qué va a decidir sobre nosotros una frontera que nosotros queremos pertenecer a Europa y ahora el Reino Unido no va a pertenecer? Y como que, bueno, pues que cualquier día todo puede, porque al fin y al cabo es las mismas ideas por las que luchaban en los años 60 y 70. Todo puede volver a revertir. A ver, yo creo que la historia es... y las ideas son pues, contingentes. Bueno, lo que hoy nos parece que está muy asentado, pues el día de mañana puede cambiar de la noche a la mañana. Por eso creo que es importante hablar de todos los temas y no esconderlos. Pero yo soy optimista y creo que no va a haber, más que nada, pues porque la izquierda Berchale ha aterrizado las instituciones, tienen poder y bueno, pues se vive bien las instituciones y bueno, están manejando. También, bueno, pues se ha hecho un esfuerzo, ¿no? De que no se mate más y, bueno, se tienen sus réditos políticos y lo veo lícito. O sea, creo que debemos de verlo desde el punto de vista positivo de que ahora se defienden las ideas con la política y, bueno, independientemente de que uno comparta o no comparta esas ideas. Entonces, bueno, yo creo que no volverá a ocurrir. Pero bueno, también por otro lado ves encuestas como las de GAD3, o ya no recuerdo si era una encuesta que se hizo en Navarra, en la que aparecen como resultado que pues 6 de cada 10 estudiantes no saben quién es Miguel Ángel Blanco, o hechos así, dices, bueno, y fíjate que no ha pasado tanto tiempo. Pero bueno, yo voy a dar una respuesta optimista, yo creo que no volverá a pasar. No sé si tú piensas lo mismo. Yo espero que no. Yo es que a mí me gusta soñar, no sé. Yo espero que no. Es que además leyéndolo, o sea, yo abrí tu libro con un poco de miedo porque me daba miedo descubrir que o sea, como que dejaras una puerta abierta que pudiera todo otra vez irse, ¿sabes? Pero bueno, no lo he visto, pero aún así te quería preguntar porque pues, te has documentado, has visto cosas y por saber. Y José María, que enhorabuena. Y yo como Gema, esperando la próxima. Pues muchísimas gracias, María José. Muchas gracias. Arsen. Hola, buenas tardes, José María. Estoy aquí. Bueno,
Yo he visto la novela desde otro punto a lo mejor de vista o me ha revuelto de otra forma, porque yo lo he vivido muy directamente, porque tengo un hermano que, bueno, está en el cuerpo, ¿vale? Y encima además vive en Irún, para más Inri. Bueno, la novela me ha encantado, o sea, me ha gustado muchísimo. Te revuelve mucho. Lo único, yo creo que ya lo han dicho, realmente para mí un thriller no llega a ser. Para mí más bien es una novela de personajes. Y lo bueno que tiene, o por lo menos lo que a mí me gusta, es que como consigues que no que recordemos, sino que no olvidemos todo lo que pasó, porque fue muy duro. De hecho, tienes una frase aquí, a ver si la veo, en el que dice que realmente quien lo pasó mal, además, si no me equivoco, lo dice Joan, porque a mí Joan, creo que lo dijo Natalia, a mí ya también me gustó mucho, ¿no? Y de hecho, dices, la gente, el problema lo tienen los presos y sus familias y la organización que los ha metido en ellos, pero ¿y las víctimas? Tantas víctimas como hubo. No sé, me ha encantado. Decirte que enhorabuena por la novela, pues todo. De todas las maneras, de los personajes son casi todos o todos ficticios. Nombres algunos que sí que sí que han salido, que son conocidos, pero hay momentos en los que cuando estás hablando de alguno de los personajes, tú no crees que se pueden llegar o que intentamos o nos damos a intentar relacionarlos o buscar similitudes con cosas que pasaron realmente. Hola, Arce. Pues sí, claro. La novela es una novela de ficción, pero está basada pues, en muchos hechos que todos conocemos. Y lo único que quería recalcar es, en relación al diálogo que has citado, o sea, es lo que piensa cada uno de los personajes, que yo no tengo por qué estar de acuerdo en lo que dice el personaje. Sí que es verdad pues, que en algunos personajes serán más empáticos y eran capaces de reconocer el daño causado y otros personajes pues no, porque me parecía realista o sea, llegué a pensar, digo, pues es que en el recorrido que hay hasta el reconocimiento total, pues hay gente que nunca va a ponerse la piel de la otra persona, ¿no? Pues porque son así, incluso en todas las facetas de la vida y puede llegar a empatizar contigo hasta cierto punto, ¿no? Pero no llega más allá. Entonces, bueno, me he liado y ya no sé por dónde iba. Básicamente no. Que sí que se pueden reconocer tanto hechos que ocurrieron como personajes, pero bueno, ponemos un disclaimer al final de la novela que cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Ficción. Sí. Sí, de todas las maneras... Perdona un momento, sí que quería intervenir, que sí que, José María, al final haces una referencia a atentados que has cambiado de fecha, o sea, que él ha cogido cosas reales y las ha ficcionalizado. Solo quería... Sí. De todas las maneras, ¿tú crees que en aquellos tiempos un libro como este podría haber salido al mercado? Pues, buena pregunta. No lo sé. Quiero creer que sí, pero no lo sé. No lo sé, la verdad. Es un poco no mojarte, yo creo que ¿no? no hubiera sido tu objetivo también, ¿eh? Yo creo que no, sobre todo porque, aunque no nos parezca, yo creo que hay una perspectiva de unos años, sí. Aunque sean poquitos. Claro. En los que es que realmente por aquellos tiempos era la vida, era vivir en el miedo. Yo me acuerdo, sobre todo, que mi hermano porque yo he ido de vacaciones a casa de mi hermano, y yo me acuerdo que era salir por la puerta y como fuésemos a montar en el coche, mi hermano lo primero que hacía era mirar todos los bajos. Eso era una de las primeras cosas que hacía. Arsén, yo tenía como seguridad cambiar de itinerario cuando iba a trabajar, cambiar de coche y mirar los bajos. Claro. Yo creo yo eso lo he vivido y lo he tenido que hacer. Yo creo que no hubiera sido posible, pero
digámoslo así, entiendas lo que quiero decir, por la autocensura de cada uno, quiero decir, el miedo es libre y claro, tu integridad y la de tu familia sobre todo es terrible. Pero José María ha recordado, es verdad, el libro aquel del que hablábamos en la entrevista, que fue el primer planeta, y Dios en la última playa que estuvo a Zaragoza, que habla del conflicto, que a mí no me gusta mucho de conflicto, que habla de los crímenes y habla sobre todo del lavado de cerebro, de los que se creen que la única solución es pegar tiros, poner bombas, etcétera, lo cuenta en el año 80-81. Ocurre que aquel libro quedó como una isla. Me consta que Cristóbal Zaragoza le costó sangre, sudor y lágrimas sacarlo adelante, pero luego es verdad que él también tampoco tuvo ningún otro perjuicio más que el de tal vez toda su obra posterior no fue bien recibida. O sea, es como también como este tipo que se ha atrevido a contar ciertas cosas, le tapamos, le escondemos, le ocultamos y punto. Entonces, pero yo creo que más bien fue todo eso, o sea, porque esa novela demuestra, como dice José María, que se podía, bueno, que se podía hacer, que se hizo, que ganó un planeta. Además hablamos de un libro que va a estar en todas las librerías, que se anunciaba en televisión. Además, me acuerdo de los éxitos del año, eran Y Dios en la última playa y Oh Jerusalén. Eran los dos libros que se anunciaban para el verano, por los libros grandes, bueno, primero en Navidad y luego en verano, las campañas de estas, pum, pum. Pero sin embargo, quedó ahí. Y yo lo atribuyo a eso, que soy el primero que digo, lo he vivido muy tangencialmente, pero sí por familias y por amigos. Y sí he estado cerca de dos atentados, toco madera porque éramos solamente cerca, pero he vivido el capítulo que tú cuentas magníficamente de la explosión, eso lo he vivido un poquito más lejos, no tan como tus personajes, pero lo he vivido así. Por eso me admiro tanto lo bien que lo cuentas. Y claro, es que dices, yo ante esto me callo y no escribo. Y lo entiendo, ¿eh? Aunque luego digamos, pues qué cobarde igual, es que... Claro. Yo viví una desactivación de un coche bomba, o sea que además en el tren de cercanías de Irún, que es una plaza, no sé si lo conocéis. Bueno, pues es una plaza y allí estaban aparcados coches, entre ellos el mío. Y claro, por aquel entonces, como explotase, te quedabas sin coche y además los seguros no se hacían responsables de nada. Yo es que vivía, mi familia sigue viviendo, la tía Carmen, que conocéis todos, y mi madre y mi hermano siguen viviendo, y vivía en la onda expansiva, o sea, en plena expansiva de la tristemente famosa Casa Cuartel de la Guardia Civil. Abajo de, nunca me acuerdo el nombre de la calle ahora mismo, bueno, cerca de Cuatro Caminos y demás. Yo viví, yo estaba estudiando esa noche y... De todas las maneras, volviendo al libro, enhorabuena. Y de verdad que sobre todo, por lo que más me ha gustado es eso, porque haces que recordemos y que no se olvide. Muchas gracias, Dacen. A mí me gusta, además que me gusta mojarme, entonces no me gusta que me digan que no están mojados. Yo es que pienso que tampoco está mal el libro y que bueno, que podía haber salido en una época anterior, pero no sé. Yo creo que hubieses tenido muchísimos problemas. Y posiblemente, a lo mejor hubieses tenido muchos problemas hasta con los cuerpos del Estado, porque además tú hay un momento en el que dices y hablas de que la Guardia Civil y la Nacional están reñidos. Sí que es cierto que tenían muchos rifirrafes, pero yo creo que al final sí que se terminaron ayudando mucho. Porque, a ver, yo lo que he vivido, ¿vale? O lo poco que he vivido y era jovencita, ¿vale? Pero yo me acuerdo de que yo me iba con mi hermano y además nos íbamos al cuartel de la Guardia Civil. Y estábamos allí en las cantinas con todos los compañeros y todos. Y entre ellos luego no había malos rollos ni nada, al revés, se llevaban fenomenal. Yo creo que era más bien en los altos mandos porque, como siempre, pues el hecho de querer ser más. Eso te iba a decir, me he quedado sin voz. Eso te iba a decir, era más a nivel de los altos mandos. Había mucho compañerismo. Bebe agua, José María, bebe. Tranquilo, bebe. La emoción del directo. Qué bueno. Había mucho compañerismo entre la gente que estaba a pie de hora, digamos, pero lo que me contaban muchos agentes es que pues, a nivel de los altos mandos pues era otra historia, pero bueno, no se puede generalizar. También habría altos mandos que sí colaboraran unos con otros y bueno. Seguimos. María Jesús. Hola, José María. Buenas tardes. Quiero continuar como mis compañeros felicitándote por esta maravillosa novela.
realmente yo personalmente he tenido que ir parando y respirando a medida que la iba leyendo porque había momentos muy duros. E incluso, aunque no he estado viviendo en el País Vasco, pero Cataluña en estos últimos años ha estado en una actitud muy cercana a los inicios de lo que fue ETA. Como en las noticias ha salido y todo. Me ha hecho reflexionar muchísimas frases que han ido dejando los personajes, sobre todo la negra, que dice: las paces con tu pasado, tienes que hacer las paces con tu pasado para que no joda tu presente. ¿Crees que la sociedad ha hecho realmente las paces para que realmente haya aprendido, independientemente de que sea en el País Vasco o no, porque los nacionalismos están saliendo en distintos puntos de España y del mundo? ¿Tú crees que la sociedad ha hecho las paces, ha aprendido lo que ha sido la historia de sus errores y no va a repetir o por lo menos no va a elegir el camino de la violencia para reivindicar sus creencias? Hola María Jesús, pues fíjate, pensábamos que no iba a haber otra guerra en Europa y fijaos dónde nos encontramos. Ahora con todo el tema de las redes sociales, o sea, yo creo que cada vez más polarización, también los intereses de... A ver, es muy fácil pegarle al muñeco de los partidos políticos, pero es que realmente yo creo que todos los ciudadanos estamos de acuerdo que pues, los partidos políticos van a su interés y es un poco no sé decir los discursos de odio, pero sí que hay un cierto interés en la polarización y el querer enfrentar a unas personas con otras. Y bueno, yo no sé si hemos aprendido un poco del problema de que se pueden tener puntos de vista distintos, pensar cosas distintas, tener ideologías distintas y todos respetarse unos a otros, porque si no los respetamos, pues esto se convierte en la selva, ¿no? Y el hombre es un lobo para el hombre. Entonces, bueno, yo creo que parece como que las sociedades están cada vez más polarizadas y que cada vez hay más cosas que nos separan en vez de buscar las cosas que nos unen. Y bueno, no sé hacia qué conducirá todo esto. Y después de esta gran novela, mi curiosidad me puede hacia dónde va a ir tu camino como escritor, porque después de el último Gudari has puesto el listón muy alto. ¿Te deja la editora decirlo? Claro, le paso la palabra a la editora. Yo solo puedo decir que nuestra intención no, ya está materializado, es continuar con José María Carino, pero le he dejado total libertad. Nos tomamos una caña en Madrid aprovechando la Feria del Libro, le dije, ¿tienes algo entre manos? Y él me ha propuesto, o sea, yo no he puesto ni... Porque es verdad lo que tú dices, María Jesús, que es verdad que es un libro muy, muy potente, muy redondo y con una temática muy... actual también, o sea, sí, no solamente es de ETA, o sea, en nosotras la ley del silencio, esto que le dice Salva, si no opinas puedes vivir y si opinas depende de frente a quién lo hagas. Esto se vive día a día, yo lo vivo día a día. Entonces... Es que María Jesús está en Barcelona también, Aranda. Sí, bueno, claro, nosotros hemos vivido aquí unos años muy complicados, muy bestias, muy complicados y que han fracturado la sociedad y totalmente, quiero decir, hay familias que no se hablan de verdad. Exacto, y sobre todo se hace mucho hincapié en que Pipe, Chiqui, todos están como macerados, su manera de pensar y actuar desde bien niños, desde la escuela.
por la familia que yo tengo, por el País Vasco, por la experiencia que tengo con mis sobrinos aquí en Cataluña y algunos que están estudiando en el extranjero, es que esta tendencia a unificar tu creencia como única y la mejor se está adoctrinando igualmente a todos los adolescentes, a todos los jóvenes. Entonces, hay que ser optimista para decir, no se va a volver a repetir. Pero asusta, asusta. Sí, es cierto. Toda la subtrama de los adolescentes, me documenté mucho sobre temas de fanatización y radicalización de los jóvenes en distintas sociedades, en donde ha habido conflictos terroristas, pues en Irlanda del Norte, también en Latinoamérica, y era, por hablar mal y pronto, acojonante lo similares que eran los procesos independientemente de las ideas políticas y del país donde se encontraban, que era pues todo igual, basándose en un victimismo que podía tener raíces ciertas. Pero bueno, el proceso de fanatización empieza desde muy jóvenes. Por eso hay también una frase en la novela que es un poco naif, pero también lo creo, ¿no? Que decían que deberían dejar los hierros y leer más libros, ¿no? Pues cosas que te abran la mente, viajar y sí que eso me parece un tema apasionante, el tema de la fanatización y la radicalización de la gente joven, porque a ver, yo también lo he vivido, yo pues recordaba, de ahí también a la hora de construir los personajes me retrotraía cuando yo era adolescente, y cuando uno es adolescente, pues todos, seguro que todos los que estamos aquí nos hemos rebelado contra nuestros padres, contra el sistema, es que ser adolescente es eso. Entonces, claro, sí que es verdad que, pues, que hay gente que aprovecha esa rabia adolescente que la tenemos todos para encauzarla por un camino u otro, y es muy fácil. Entonces, pero bueno, pues cada persona debe tener las herramientas y debe intentar leer, debe intentar informarse y para no caer en esos procesos, yo creo. Pero bueno, sí, y volviendo al tema anterior, eso, como está todo tan polarizado y ahora más con las redes sociales, pues solo puedes entrar en las noticias que a ti te gustan o del sesgo que a ti te gustan, entonces cada vez te vas polarizando más, no te pones en la piel del otro. En fin, es un tema difícil. De todas las maneras, te quiero preguntar una cosa, si me dejáis. ¿Puedo, Pepa? No ha terminado todavía María Jesús después. No, sí, yo simplemente te doy las gracias, me ha enamorado. Es una novela que voy a recomendar muchísimo, incluso para mis sobrinos grandecitos, porque pueden aprender. Quien recuerda la historia no repite de los errores cometidos, y es para tener presente. Y la cantidad de mensajes que hay, reflexiones que dejas, como ha dicho Gema, la cantidad de debates es apasionante. Muchísimas gracias por esta gran novela. Muchas gracias, María Jesús. Gracias a ti. No, sí, lo único que le iba a comentar era que, y a todos en general, imaginaros que estuviésemos en aquellos años ahora mismo y que fuésemos todos, que estuviésemos viviendo en el País Vasco y fuésemos jovencitos. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor no estaríamos metidos dentro? Lo cuenta muy bien, y yo soy la última playa, porque es realmente en lo que se centra esa novela. Lo que dice José María, el proceso de fanatización, el proceso de lavado de cerebro. Vamos a hablar de la violencia, de los crímenes, de tal, lo que cuenta esa novela es eso precisamente. Pues una pregunta, Pepa, una pregunta. Sí. José María, ¿alguno de tus personajes está basado en alguien que tú conozcas y por su forma de ser o porque te haya gustado o por tal, le has querido plasmar en tu novela? Pues sí, hay algunos personajes que... Has dicho, es que tal es fulanito, es que tiene que ser fulanito. Sí, soy muy curioso y muy observador y me apasionan las relaciones humanas entre la gente y me gusta mucho observar a la gente, y sí que hay gente que conozco, sí que hay cosas que me... Pues ahora... Sí, no quiero contar más, pero hay muchas cosas que he copiado de la realidad. Vale. Ya. Yo te iba a preguntar que si has conocido alguno real,
para documentarte o lo has necesitado o te ha surgido que has conocido lo mismo víctima que verdugo? Pues de las víctimas, bueno, yo soy de Granada y allí, como sabéis, pues vamos, pues como en toda España hubo atentados y sí que conozco a familiares o amigos de las víctimas. Siempre tuve mucho pudor y no, a la hora de escribir, pues me daba tanto pudor y pensaba, no quería ni hacer daño, ¿no? Sacando este tema, entonces no hablé con víctimas, no hablé con víctimas directamente. Todo fue a través de documentación. Es duro, Y ¿no? claro, porque no sé, me daba pudor, sentía que iba a despertar heridas o ni siquiera quería, no sé, me parecía... Está la fina línea, ¿no? Entre si estás tratando un tema o estás explotando el tema de forma... Y bueno, y del otro lado sí que, de hecho, un amigo de mi primo de allí del País Vasco, que salía con nosotros en la cuadrilla, pues acabó en la cárcel por amenazas, pues él era Berchale, y un par de años en la cárcel. Entonces sí que conocían todo ese caldo de cultivo y bueno, cómo se manejaban. Imagino que algunas escenas o algunos capítulos te han tenido que resultar duros de escribir. Te has tenido que emocionar tú mismo al escribirlo porque si nos has transmitido a nosotros eso, yo me imagino que tú lo has tenido que vivir también. Sí, sí, totalmente. La verdad que sí, que me he emocionado al escribir a ciertos pasajes y luego decía, joder, qué tonto soy, ¿no? Pero era así, sí. ¿Y en algún momento has pensado, esto es demasiado duro, lo voy a cambiar? O Pues sí, o sea, escribir... porque es que nosotros percibimos lo que tú cuentas, pero yo percibo también que hay algunos que los has hecho más light para que no duela o no recordemos tanto dolor. Sí, o sea, reescribí mucho, escribí versiones que a lo mejor eran más duras, luego eché un poco hacia atrás, porque, bueno, también está el estilo, ¿no? Y el intentar ser sutil y el confiar en... Muchas veces, si escribes algo demasiado escabroso, es mejor dejarlo en la imagen del lector, que tú como escritor no puedes contra la imagen del lector, porque la imagen del lector siempre va a ser mucho más poderosa que lo que tú escribas de forma detallada. Entonces sí que a lo mejor a veces algún pasaje pensé que pues era demasiado fuerte o brutal y sí que pues intenté echar marcha atrás, también intentar tratar el tema con pudor y el mejor gusto posible, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que es así, las mejores novelas son las que sugieren, ¿no? Más que explicitan. Sí, sí, porque cuando nos lo dicen todo, hasta del color del vaso del café que estás tomando, pues como que no es lo mismo. Voy a dar paso antes de seguir o terminar, porque ya hemos preguntado todos, a Tere, porque Tere ha querido estar, pero acaba de entrar, ¿vale? Por si le quieres decir algo, que yo imagino que sí. Sí, hola, buenas tardes. Perdón, pero no he podido llegar antes, ha sido imposible. Y mira, vengo todavía sudando. Yo solo decirte que, como ya te lo han preguntado todo, y no quiero repetirme, decirte que para mí ha sido fantástica la novela. Yo la he disfrutado muchísimo y aparte que he recordado muchas cosas de cuando era pequeña y yo tengo unos tíos que viven en San Sebastián, iba de veraneo en San Sebastián, allí a Donosti y siempre nos decían mis tíos, nunca toquéis ninguna caja que haya por la calle, nunca jamás. Era la frase que siempre nos decían y eso lo he recordado muchísimo, muchísimo. Al igual que las últimas vacaciones que estuvimos allí, que fue en la semana grande de Donosti y lo pasamos fatal. Dijimos que no volvíamos a ir hasta que no volviera a terminar todo eso, porque tuvimos que salir corriendo, un estruendo, pumba, salimos todos corriendo y resulta que era el motor de una moto por lo que todo el mundo había salido corriendo y ese miedo lo palpabas en el ambiente y a mí me ha removido mucho, sobre todo esas vacaciones y esas últimas vacaciones que pasé con
ya con mi marido en Donosti, fue terrible. Y darte las gracias y lo valiente que has sido, porque es una época que todavía cuesta mucho hablar de ella, y ole y ole, yo te aplaudo y te doy las gracias por esta novela tan maravillosa, de verdad. Muchas gracias. Lo de valiente ha salido varias veces, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero vamos, O sea, no me créetelo, considero créetelo. para nada, pero bueno, simplemente aprovechar, no sé si luego continuamos o no, lo que yo sí quería contar era eso, un poco dar una idea de la valentía y dignidad de las víctimas, sobre todo de esos pequeños héroes que no conocemos, que no salen los grandes titulares, pues ese concejal de un pequeño pueblo que es albañil y al mismo tiempo se dedica a la política, de su mujer, de ese escolta que incluso puede tener otra ideología, pero que está dispuesto a entregar su vida por él, de esos agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con una vida que arrastran peligrosa por un sueldo que no merece la pena y se juega la vida todos los días. Todos esos pequeños héroes, esos pequeños momentos, pues la idea era un poco pues, hacerlo algo épico, aunque fuera doméstico al mismo tiempo, pero algo épico. Y bueno, lo que creo que le ha tocado mucho a la gente es eso, pues reconocer a esos pequeños héroes y heroínas que están descritos en la novela. En la novela. Yo de verdad que me ha recordado muchísimas cosas, y de verdad que cuando lo acabé yo sola aplaudí y me decía en casa, ¿qué hace mamá aplaudiéndole un libro? Digo, es que tenéis que leerlo, porque es todo, porque sí, claro, que todos no tenemos nociones de lo que ha pasado, y todos le ponemos nombre y cara a muchos de los personajes que sacas, pero todo tan minucioso y tan bien escrito, ¿no? De verdad que ole, ole y ole. Yo antes ha dicho, porque luego se me va a olvidar, antes ha dicho María Jesús que se lo va a dar a su sobrino para que lo lea, pero yo creo que debería ser una lectura obligatoria en los institutos. De esas obligatorias, no de los rollos que a veces dan algunos profesores. Por lo menos que aprendan algo los niños. En estos momentos no creo que sea posible en Barcelona. ¿En Barcelona no? No, bueno, primero tendría que estar en catalán. Tendría que estar en catalán, pero más que nada porque se pueden sentir bastante identificados. José María ha dicho que tienen que leer, los jóvenes de hoy en día tienen que leer y viajar mucho. Y es verdad, abren las mentes. O sea, si tú lees y viajas, descubres culturas y te enriqueces. Entonces no tienes ese pensamiento tan radicalizado. Mis sobrinos todos tienen doble nacionalidad, o son ingleses o son austriacos, pero sí que han vivido el no opinar. O sea, el profesor decirle, tienes que hablar en catalán, y ellos decir, bueno, es que en mi casa se habla Dutch y castellano, y ya está. En el cole es catalán, y tener que cambiar de colegio, porque lloraban al ir. Entonces, de alguna manera, todos los extremos son malos. O sea, de la misma manera que lo podríamos poner en el prisma del fascista o de España, viva España, o sea, que todos los extremos son malos. Pero creo que no olvidar el pasado y tener por lo menos esa reflexión de, ostras, me reconozco en esta situación, quizá te haga parar y rectificar, ¿no? ¿Quién sabe? No lo sé. Es que yo creo que es muy difícil todo eso. Sí, es muy complicado. Muy complicado, muy difícil, y es meterse en muchos líos. Sí. Pero de todas maneras, José María, es brillante cómo has conseguido que que el lector pueda entender ambas partes. Sí. Sí.
Que empatice con ambas partes. Sí, porque entiendes a las dos, a todas las madres. Sí. Eso ¿Has conocido alguna Felisa? He conocido alguna Felisa a través de la documentación. Claro. He leído historias sobre alguna Felisa. ¿Hay alguna Felisa Pero por ahí? personalmente no. Personalmente no, pero hay alguna Felisa, incluso de hecho leí sobre una madre que escribió una carta a las familias de una víctima, pues pidiéndoles perdón en nombre de su hijo o hija, diciéndole que había hecho pues todo lo contrario de lo que ella siempre intentó inculcarle, o sea que sí, hay Felisas por allí. Muy bien, pues aunque no lo parezca, llevamos 1h30. Qué rabia no haber podido llegar antes. Nada, lo puedes ver luego cuando... Sí, luego lo veré. Bueno, pues esto ya sabes, lo cuelgo en YouTube y luego lo comparto por ahí. Te pasaré el enlace cuando esté y bueno, ya verás. A mí también, Pepa. Sí, por favor, claro. Y verás las reseñas, las opiniones, pues en Instagram de cada una, te etiquetarán para que las veas. Y luego yo haré un repost para que las vea todavía más gente en el club de lectura, que es, bueno, tú nos conoces, ¿no? Y también pasa a Facebook y pasa enlace a Twitter también, o sea que bueno, el último Gudari se va a ver en muchos sitios. Pues solo decirte otra vez gracias por esta novela llena de recuerdos y de emociones. Gracias, José María. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias. Tú tenías ganas, pero nosotros también teníamos muchas ganas. O sea, que es que yo desde que vi la portada dije, uy, es que ya me llamó la atención la portada y el último Gudari, porque yo he estado mirando lo de Gudari. ¿Qué significa exactamente Gudari? Yo también. Soldado vasco. Guerrero. Es guerrero en vasco. Vamos a ver, yo le he preguntado a él, no a vosotros. Es que yo también. Todas nos hemos ido al señor Google. Yo también. Pero han contestado muy bien, sí, Sí, es el soldado, el guerrero vasco, sí. Claro, por eso, porque yo también lo he mirado, pero tú has hecho el título con esa idea, ¿no? Sí, bueno, es un poco también los etarras se apropiaron de la palabra Gudari y se llamaban a sí mismos Gudaris, porque querrían representar al pueblo vasco y querían ser guerreros del pueblo vasco. Entonces, ellos usaban la palabra para referirse a sí mismos, aunque obviamente pues, no lo era. Entonces, bueno, pues el título tiene un poco una connotación ahí irónica. De todas las maneras, en los capítulos pones en todos los capítulos una frase, pero es que esa frase luego al final la dejas metida, la metes dentro del mismo capítulo. Ya lo ha dicho Natalia. Ya. Y ese Gudari con la sudadera roja también lo describes en uno de los capítulos. Sí, correcto. Y la pregunta del millón. José María, ¿tienes nociones de que el libro se haya leído en el País Vasco y las críticas que haya podido tener? ¿O todavía no sabéis nada? Contesto yo, José María. Bueno, digo, a nivel, nosotros lo que sí que digo, porque desde Penguin sí que vemos más que José María te contestará por leído, sí que después de Madrid, la provincia donde más ventas ha habido es Guipúzcoa. O sea, que es un libro que sí que ha tenido salida en el País Vasco, que a mí me hace especial ilusión, porque es verdad que a veces precisamente la gente del País Vasco es a la que más le cuesta, ¿no?, enfrentarse a esa realidad. Y ya está, ya críticas aquí, José María, que si has oído algo. Sí, pues en general todo el mundo me ha dicho que le ha gustado mucho, pero bueno, si a lo mejor gente que conozco un poco más de la izquierda Berchale, pues ha picado un poco más el libro o menos, pero bueno, en general buenas críticas y todo el mundo pues me ha comentado lo que vosotras, que cuando lo lees pues eres capaz de empatizar con todos los personajes, no justificarlos ni mucho menos, pero sí comprenderlos y saber de dónde vienen. Es que abordar la problemática desde todos los prismas. Sí.
desde todos los prismas. Por eso te ha salido este novelón político, Redondo. social. Sí, sí, o sea, por eso digo que tiene que gustar, porque es una realidad y además, no, aunque sea ficcionada, es que se tiene que conocer para la gente joven que no haya vivido ese problema, y más ahí, en Guipúzcoa o en el País Vasco. Y Yo creo es que muchos al final lo terminan olvidando. que perfectamente es una novela que se puede entender y se puede leer sin que haga daño. ¿Me entiendes lo que te... Y por gente joven, por toda esa gente joven que desconoce toda esta problemática. De lejos, vamos, o que le han contado. Bueno, Porque pues ni lo lo mencionas siquiera. dicho, enhorabuena, y nosotros seguiremos recomendando mucho, no, muchísimo esta novela, José María. Muchísimas gracias y las preguntas han sido muy interesantes, el debate ha sido muy interesante y cuando queráis repetimos, es que me ha encantado. Oye, yo porque estoy te tomo la palabra, que ya tengo tu contacto. Cuando vuelva a Madrid ya nos encargaremos, aunque sea nos tomamos un café, una caña o lo que haga falta. Una caña, eso está hecho. Vale, bueno. Muchísimas gracias, Pepa, y gracias a todas. Nada, gracias a vosotros. Pronto. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.